Bien, en la clase anterior estuvimos viendo el problema del vendedor viajero, ¿ya? Y vimos en qué consistía, ¿ya? Cuál era el principal supuesto, hicimos la relación con los problemas de programación entera y con variable binaria, ¿ya? Y ahí apareció por qué habíamos, en el fondo, partido el curso yéndonos hacia el final y viendo estos problemas de programación entera, donde la variable es binaria, puede tomar valor 0,1. Porque en este caso el vendedor viajero, el problema del vendedor viajero aparece. Entonces hace contexto ahora. Se entiende de dónde proviene esa variable de decisión binaria y para qué sirve, ¿ya? En este caso. Finalmente lo que hicimos en la clase anterior fue expresar de manera matemática el problema, ¿ya? De hecho, vimos un ejemplo del caso en el cual se escribe de manera extendida el problema, ¿ya? Planteando de manera extendida la función objetivo y las restricciones de la estrella de salida y la estrella de entrada. Y dejamos expresado dentro de ese conjunto de restricciones que no existieran subtools. Entonces, en la clase de hoy vamos a extender eso, vamos a ver cómo expresar, ya cómo se expresan matemáticamente las restricciones que evitan que se generen subtools. De hecho, una de las últimas cosas que vimos antes del ejemplo, en la clase anterior, fue que un subtool también cumple las condiciones con las restricciones de la estrella de salida y la estrella de entrada. Entonces, hay que imponer, ¿ya? Matemáticamente una restricción para que se eviten esos subtools, ¿ya? Por lo tanto, la solución del problema sea un tool, que es lo que se requiere. ¿Ya? No olvides que el objetivo de esto es encontrar el tool de mínima instancia, el tool que va a recorrer en los distintos nodos de la red desde un origen, ¿ya? Recorriéndolos todos y visitándolos todos una sola vez, ¿ya? Y al final volviendo al nodo de origen, ¿ya? Entonces, veamos cómo se expresan las restricciones de eliminación de subtools. Existen tres formas de hacerlo. Aquí vamos a ver solo dos, ¿ya? Y la verdad es que en la práctica se ocupa una. Y esto es por una cuestión de tiempo, ¿ya? También vimos en la clase anterior eh, que la solución de este problema, desde el punto de vista de enumerar todos los posibles tools, hace que el tiempo de, perdón, el tiempo de resolución se incremente mucho. De hecho, vimos un caso en el cual ya para más de 30 nodos, esto se empieza a hacer casi infactible. O sea, no hay persona en el planeta que tenga vida para eh, esperar enumerar todos los resultados, ¿ya? Y por eso se plantea esto de un modo matemático, ¿ya? Para solucionarlo por esa vía a través de un PPL, o como vamos a ver también en el curso, a través de una heurística, que en el fondo las heurísticas permiten encontrar una solución aproximada al problema, pero en menor tiempo, ¿ya? Entonces hay una especie de negociación, en el sentido de que gano algo, pero pierdo en otro ámbito. En este sentido, una heurística permitiría ganar en menor tiempo para encontrar la solución, o sea, obtener una solución rápido, pero la solución no es tan exacta, es decir, no se encontraría aquel tool que minimiza exactamente la distancia, sino que un tool aproximado, ¿ya? Pero bueno, eso vendrá después. Lo que vamos a hacer ahora es ver en qué consisten estas restricciones, en particular la forma matemática, analítica, de estas restricciones de eliminación de subtools. Como te dije, son tres, en particular aquí vamos a ver dos, y en la práctica se ocupa una, ¿ya? Solo por una cuestión, principalmente por una cuestión de tiempo, porque a medida que la cantidad de nodos a visitar aumenta,
aumenta el número de restricciones que hay que escribir para eliminar subtour. Entonces, hay una que aumenta exponencial, ¿ya? Y hay otra que aumenta al cuadrado. Entonces, claramente, aquella que aumenta al cuadrado es menor que la exponencial, sobre todo cuando los números son, cuando el número no es muy grande. Entonces se prefiere esta última que aumenta al cuadrado, porque son menos restricciones las que habría que escribir. Por lo tanto, te demoran menos tiempo en plantear el problema. Y ahí también tiene menos ecuaciones y por lo tanto es un poco, entre comillas, más simple. Entonces, yo voy a conectar la cámara. Entonces, el título de hoy día, como lo comentaba, restricciones de eliminación de subtour del TSP, del problema del vendedor viajero. ¿Ya? Entonces, solo como para contextualizar, habíamos dicho que el TSP, ya como PPL, su PPL era minimizar la suma en IJ de los X sub IJ por D sub IJ. Es decir, minimizar la distancia del tour. X sub IJ igual 1 si es que IJ son correlativos o I va antes que J, pero en el tour de mínima distancia, ¿ya? No en otro. Sujeto a, y ahí teníamos las tres restricciones que vimos la semana pasada, el de la estrella de salida, es decir, que de todos los arcos que salen de un nodo, esto es porque no olvides que el grafo en este caso es completo, es decir, hay conexión, desde un nodo hay conexión a todo el resto de los nodos, ¿ya? Entonces, si el número de nodos es n, hay n-1 arco, ¿ya? Que salen desde cada nodo. Entonces, se genera como una especie de estrella de salida, ¿ya? Entonces, esos son... esos arcos son todos aquellos posibles vínculos con algún nodo distinto a ese, ¿ya? Pero lo que ocurre es que solo debe salir a un nodo, ¿ya? Por lo tanto, si estamos en el nodo I, esto va a ser igual a 1, ¿ya? Entonces aquí también, como comentábamos en la clase anterior, esto tiene relación con lo que vimos en la clase 7, creo, u 8, que estaba asociado con el tema de las variables binarias y su uso. En este caso lo que estamos haciendo es que el uso que le estamos dando ahí es que la estamos ocupando para tomar una decisión en el fondo excluyente, es decir, es solo un arco y no el resto de los arcos, es solo el arco IJ y no el resto, y no ninguno de los otros arcos, que todos los otros arcos están en cero, ¿ya? Y esto es para todo nodo I, ¿ya? Y por otro lado está la estrella de entrada, es decir, que a un nodo se llega solo desde otro nodo, ¿ya? No de más de uno. Entonces, nuevamente, nuestra variable de decisión es x sub ij, y en este caso estamos parados en j, y se puede llegar potencialmente desde distintos nodos i a este nodo j. Pero queremos que llegue solo uno, y el resto lo vamos a excluir, por lo tanto, restringimos que esa suma sea igual a 1, ¿ya? Y eso es válido para todo nodo J, ¿ya? Nodo J en este caso de destino, si es que consideramos I el origen y J el destino, ¿ya? Y la clase anterior habíamos planteado una tercera restricción de eliminación de subtour y habíamos puesto que no existan subtour en términos como conceptuales, ¿ya? Necesitamos evitar que se produzcan subtour porque de hecho vimos un ejemplo en el cual un subtour cumple con estos dos, ¿ya? Por lo tanto, al solucionar el problema, se podrían dar
a solucionar el problema, perdón, a solucionar el problema sin restringir los subtours, es decir, el problema relajado que se llama, podría ocurrir que la solución sea un subtour, porque va a cumplir, un subtour cumple estas dos restricciones. ¿Ya? Y por otra parte habíamos dicho que x sub ij es igual a 1 si i y j correlativos en el tour de mínima distancia. Y 0 si es que no ocurre eso. ¿Ya? Y esto para todo i, j. ¿Ya? Entonces, ese fue el problema que planteamos en la clase anterior. De hecho, hicimos un ejercicio donde vimos planteamos de manera extendida, planteamos la función objetivo extendido con todos sus términos y planteamos cada una de estas restricciones con todos sus términos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver las distintas, como te comenté, hay tres expresiones matemáticas para representar aquellas restricciones de eliminación de subtours. Vamos a ver, vamos a partir de acá. Entonces, cada vez que resolvamos un problema de este tipo, de manera extendida, habría que hacer lo mismo que se hizo en el caso de la clase anterior, pero además habría que tomar una decisión respecto de qué forma, ¿ya?, de las dos que vamos a ver, se va a utilizar para escribir aquellas restricciones de eliminación de subtours. Ahí hay que tomar una decisión. En la práctica, y como en el fondo el ser humano racional, en general se ocupa la que te permite escribir menos restricciones, ¿ya?, por una cuestión de facilidad y simpleza. La otra, como te comenté anteriormente, a medida que el número de nodos crece, el número de restricciones crece exponencialmente, o sea, crece mucho más. ¿Ya? En cambio, esta otra, que es más simple, crece solamente en el orden de n cuadrado. ¿Ya? Entonces, por eso que esa se ocupa en la práctica, generalmente. ¿Ya? Entonces, sigamos. Entonces, ahora sí, restricciones de eliminación de subtours. Entonces, como te decía, aquí está una que se llama conexión de subtours. Como su nombre lo dice, y como vamos a ver más adelante, como que genera todos los subtours factibles dentro de un conjunto de nodos y trata todo de dejarlos conectados. Esa es como a grandes rasgos la idea. ¿Ya? Después, el segundo, que estos son los dos que vamos a ver en detalle, se llama planos de corte. ¿Ya? Y el tercero, que no vamos a ver en detalle acá, se llama eliminación de subtours. Solo por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver, porque si no se tendría mucho, y la verdad es que, como comentaba, en la práctica uno está ocupando PES, ¿ya?, para modelar. Entonces, como te comentaba, a grandes rasgos lo que trata de hacer es de generar todos los subtours que se podrían producir, y eso a partir de enumerar todos los subconjuntos de nodos que se podrían producir en un conjunto total de n nodos, ¿ya?, e intenta conectarlos, ¿ya? El segundo, planos de corte, su nombre no dice mucho, pero lo que hay detrás, el objetivo que hay detrás, es que supone que en un tour uno podría etiquetar todos los nodos
con un correlativo, ¿ya? Entonces, en ese caso, se va a cumplir que si dos nodos consecutivos, ¿ya?, de ese tool, efectivamente están en el tool, la diferencia de las etiquetas, ¿ya?, de estas etiquetas que te mencioné, que uno le pone encima a cada nodo con su correlativo, es decir, la diferencia entre correlativos va a ser 1, ¿ya? En cualquiera de los órdenes, ¿ya?, si es IJ o JI, si están correlativos, si están en un tool, en el fondo, y están correlativos, es decir, uno está después del otro, la diferencia de la etiqueta de correlativo va a ser 1, ¿ya? De hecho, dos números son correlativos, la diferencia entre ellos es 1, ¿ya? Entonces, a eso apunta. Pero lo expresa de manera general, entonces dice si dos nodos tool se cumple una relación respecto de que la diferencia de las etiquetas correlativas debería ser menor que n-1, ¿ya? Donde n es el número de nodos, ¿ya? Ahí lo vamos a ver en detalle, pero eso es lo que trata de, a eso punto. Vamos al primero. Para conexión de subtools. Entonces, en este caso, la expresión es de este tipo. Y en S, J en B menos S, y S está contenido en B menos el 1, y S es distinto del pasivo, ¿ya? Entonces, esta es la expresión de la restricción, o perdón, del conjunto de restricciones, porque si te fijas son varios para los distintos S, ¿ya? El B es el conjunto de nodos, ¿ya? Esto podría ser 1, 2, 3, así hasta n, si es que son n nodos. Bueno, B menos 1 es igual a 2, 3, 4, 5, hasta n. ¿Ya? Lo que está diciendo es, lo que se está suponiendo acá es que el 1 es el nodo de partida, ¿ya? Pero podría ser cualquiera. Uno podría elegir cualquier nodo de partida. De hecho, acuérdate que cuando vimos cuántas tours se generaban y hicimos el cálculo de cuántos tours a partir de la fórmula esta que llegamos finalmente, que era el n-1 factorial, y si la distancia era simétrica, que era n-1 factorial, y todo eso dividido por 2, siempre partimos de la base de que el primer nodo estaba escogido, ya era un dato, ya era una decisión que se había tomado. Y puede ser cualquiera, ¿ya? En este caso, se está suponiendo que el nodo de partida, se decidió que el nodo de partida fuera el 1. Entonces, B-1 son todos los otros nodos. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, fíjate que está diciendo voy a partir en 1 el tour, ¿ya? Y voy a tomar todos los otros subconjuntos S de aquí, de este conjunto de nodos. Entonces, desde aquí, toma todos los subconjuntos de nodos que se podrían generar y que podrían constituir un subtool, ¿ya? Porque cada subconjunto de nodos podría generar un subtool. Entonces, fíjate que de aquí va a sacar los S, porque S va a estar contenido en los B-1, es decir, de aquí. Va a sacar los S, ¿ya? Es decir, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Pero en términos generales, de aquí va a sacar los S, ¿ya? Todos los conjuntos S, los subconjuntos S. Para determinar todos los subconjuntos, ¿ya?
de un conjunto, de este, en este en particular, eso se calcula como 2 elevado a n, ¿ya? 2 elevado a n con n el número de elementos de ese conjunto grande, ¿ya? En este caso, el n es en verdad n-1, porque aquí falta 1, ¿ya? Por lo tanto, serían 2 elevado a n-1 con n, en nuestro caso, el número de nodos. Y está bien, porque estamos elevando a n el número de nodos menos, y le estamos restando 1, ¿ya? O sea, la cardinalidad de b-1 es 2 elevado a n menos 1, ¿ya? Porque aquí hay n-1 nodos, falta 1, ¿ya? ¿Ya? Y la cardinalidad de S va a ser 2 elevado a n-1, y le vamos a restar un 1, ¿ya? Ese 1 se lo vamos a restar porque acá aparece el vacío, ¿ya? El vacío, recuerde que siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces aquí nos va a aparecer el vacío y tenemos que restar. Entonces, esto de acá es porque el nodo de inicio es alguno, ¿no es cierto? Alguno de la red. En particular aquí se está suponiendo que es 1, ¿ya? Y este nodo de acá, perdón, y este 1 de aquí es porque hay que eliminar el vacío. Eliminar el conjunto vacío. ¿Ya? Por eso aparece ese menos 1. Entonces, dejamos un ejemplo simple para que se entienda. Supongamos 3 nodos. 1, 2 y 3. ¿Ya? 3 nodos y queremos eliminar, perdón, queremos conectar todos los subtools que pudieran originarse de esos 3 nodos. Suponiendo que el nodo de inicio del tool es el 1. ¿Ya? Si el nodo de inicio del tool es el 1, entonces B menos 1 es 1, perdón, es 2 y 3, ¿no es cierto? Es decir, S tiene que estar contenido en todos son todos los subconjuntos que se pueden generar entre 2 y 3. Por lo tanto, la cardinalidad de S, es decir, el número de subconjuntos que se van a formar, va a ser en este caso 2 elevado a n menos 1, ¿ya? Porque aquí en realidad n igual 3, ¿ya? Por eso nos va a dar estos 2, n menos 1, 2 son estos 2 de acá, menos el vacío. Entonces esto nos va a dar 2 elevado a 2 menos 1. Esto va a ser 3, ¿cierto? Es decir, aquí se están generando, se deben generar 3 subconjuntos, es decir, 3 subtools, y por lo tanto esos 3 son los que va a estar esta restricción. Por lo tanto, se están generando 3 restricciones, ¿ya? Es decir, esto también da cuenta del número de restricciones que hay que escribir. Entonces, vean. Entonces, S va a estar contenido en... Calculemos ahora estos subconjuntos. Como son 3, bueno, ya sabemos que va a estar, puede ser el 2 solo, puede ser el 3 solo, y el otro puede ser el 2 y el 3 juntos. El otro sería el vacío,
pero lo eliminamos acá, ¿no es cierto? El vacío quedó eliminado. No hay otra combinación, son solo esos tres. Y de hecho está bien porque coincide con el cálculo que teníamos, que era la cardinalidad de S. Entonces, supongamos que al inicio, la primera restricción, S igual 2. ¿Ya? Fíjate acá, si S igual 2, es decir, tengo que ver ahora cuál es el complemento de S, es decir, B menos S. Bueno, B menos S va a ser todos los que no están en S. Si S es 2, los que no están en S es 1 y 3. ¿Ya? Entonces B menos S es igual 1 y 3. Entonces, ahora aplicamos esto. Sumo desde los I en S, es decir, sumo de 2 los X sub I J. Entonces, en este caso va a ser X2. Y ahora sumo los J en el complemento, en B menos S. Primero el 1, más, luego el 3, es decir, X2, 3. Y eso tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, lo que está diciendo esto es que cuando este es S, este de acá es B menos S. Entonces dice X21, trato de unir S, X21, S, y X23, o sea, trato de unirlo. ¿Te fijas? Tengo este subconjunto, este subtool, con este subtool, y trato y lo conecto. Y al tiene que sobrevivir, porque dice mayor o igual que 1. ¿Ya? Es decir, sobrevive al menos 1. ¿Ya? Podrían sobrevivir los dos, pero eso va a depender después de la estrella de salida, la estrella de entrada, y también va a depender de la función objetivo, porque tal vez uno de estos no va en la línea de minimizar la función objetivo, ¿ya? O tal vez ambos van, y quedan esos dos. Esto solo faltaría por unir este de acá. Pero con esta restricción está conectando eso. ¿Ya? Vamos a la siguiente. O sea, ya vimos S. Ahora, S es 3, y por lo tanto B menos S, es decir, el complemento, todo lo que no está en S, es decir, es 1 y 2. ¿Ya? Uno y 2. Nos vamos a ir a la otra hoja mejor. Entonces, dijimos es igual 3, por lo tanto B menos S es igual 1 y 2, todo lo que no es S. Entonces en este caso estaríamos 1, 2, 3, y S es 3, por lo tanto este de acá es S, y esto de acá es B menos S. Entonces, desde aquí tiramos los arcos para unir estos dos subtools. Entonces va a quedar, desde aquí va a quedar X sub 3 primero al, bueno, hagámoslo por orden, al 1, y después X sub 3 al 2. Tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces está planteando que al menos uno de esos arcos sobreviva. ¿Ya? Y después nos quedaba, este era 2, segunda restricción, y tercera restricción, entonces era S igual 2, 3. Por lo tanto, B menos S va a ser 1. Entonces, en el fondo tenemos eso, 2 y 3. S es 2, 3, es decir, S son estos dos de aquí, y B menos S es este de acá. Entonces, desde aquí tira arcos hacia acá. Entonces, primero partamos desde acá. Entonces va a quedar X2 al 1,
y después de x3 al 1. Y eso tiene que ser mayor o igual que 1. Es decir, está planteando que al menos uno de esos arcos se concretice para poder conectar esos subtubos. ¿Ya? Entonces ahí vimos las tres combinaciones que podían dar. Entonces, en resumen, en este caso, el conjunto de restricciones de eliminación de subtubos y en S, J en B menos S, de los X sub I, J y eso mayor o igual que 1, S contenido en B menos 1 en este caso, y ese distinto de vacío nos dio x21 más x23 mayor o igual que 1, luego nos dio x31 más x32 mayor o igual que 1, y finalmente x21 más x31 mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, como el problema era pequeño, escribimos tres restricciones. ¿Ya? Si el número de nodos aumenta, esto va a crecer exponencialmente. ¿Ya? El tema de la exponencial viene dado por la cardinalidad de S, que era 2 elevado a n menos 1 menos 1, viene dado por esto. Por eso es exponencial el crecimiento del número de restricciones en este caso. ¿Ya? Vamos al siguiente caso, que es el de planos de corte. Vámonos a la otra hoja. Planos de corte. Esto sería 4. Entonces, en este caso, la restricción toma la siguiente forma. Nu sub I menos mu J más nx sub ij menor o igual que n menos 1. ¿Ya? Y esto es para todo j distinto de 1 e i distinto de j. ¿Ya? De nuevo, aquí se está suponiendo que el tour parte en 1. ¿Ya? Ese es un supuesto que se está haciendo. Podría, como conversamos, podría partir en cualquier nodo, ¿no? Lo mismo. Entonces, lo que te comentaba recién al principio, en realidad, era que así como está planteado el nombre, el plano de corte no hace mucho sentido. Pero lo que hay detrás es que estos mu serían los correlativos. Las etiquetas, o sea, como que le pegáramos una etiqueta no encima y le pusiéramos un correlativo. No, lo llenáramos de etiquetas cada nodo, pero cada uno de esos nodos representa cada una de esas etiquetas representa el correlativo del nodo en el tour. ¿Ya? Entonces, dos números que son correlativos, la diferencia de dos correlativos es 1. Entonces, fíjate que si I y J están en el tour y son correlativos, este va a ser 1. X sub IJ va a ser 1. Y si X sub IJ vale 1, entonces este N se activa
Y si pasas al otro lado, bueno, de aquí se puede ver que el n se activa, por lo tanto está positivo acá y positivo acá, se cancela. Entonces la diferencia de las etiquetas correlativas va a dar menos 1. ¿Ya? Eso es porque van en el sentido contrario. Quiere decir que I va después que J. ¿Vale? J va después de I. ¿Ya? Si es 1 positivo, es al revés. ¿Ya? El otro va después que el anterior. ¿Ya? Ahora, también, por otro lado, en términos generales lo que está diciendo esto, por ejemplo, si tuviéramos 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Aquí, claro, los nodos están con números correlativos, o sea, como que ya tuvieran un correlativo, pero nosotros le podríamos poner un correlativo encima, que son estas etiquetas, ¿ya? Fíjate que si los números están, o sea, si los nodos están en un tool, ¿ya? Por ejemplo, y si esto fuera de esta forma, así, ¿ya? Están en correlativo. Fíjate que la diferencia de los correlativos, por ejemplo, entre este y este, da 2, ¿ya? Y eso es menor o igual que n-1, es decir, 4 menos 1 que es 3. Entonces, cuando están en un tool, los correlativos cumplen esta condición en términos generales. Por ejemplo, fíjate, este con este. La diferencia del correlativo es 3. ¿Ya? Y tiene que ser menor o igual que 4 menos 1, que es 3. ¿Ya? Entonces, lo que está asumiendo es que si yo, lo que está suponiendo es que un tool, la secuencia, uno la podría enumerar con números correlativos. Lo que pasa es que, claro, aquí yo ocupé los mismos números correlativos, pero podría haber dicho A, B, C y D, por ejemplo. Entonces ahora yo podría venir y colocarle etiquetas a esto y decir, este es mu B, que es 1, este es mu C, que es 2, y esto es mu D, que es 3, y esto es mu A, que es 4. ¿Ya? Entonces, como están en el tool, y por lo tanto forman un correlativo, fíjate acá, por ejemplo, la diferencia entre las etiquetas, estas de acá, entre A y C, te va a dar 2. 4 menos 2 te da 2. ¿Ya? Y es menor o igual que 4 menos 1, que es 3. ¿Ya? Entonces, fíjate acá también, por ejemplo, entre esta y esta. La diferencia de las etiquetas de los mu es 4 menos 3, que es 1. ¿Ya? Y tiene que ser menor o igual que n menos 1, que es 4 menos 1, que es 3. ¿Ya? Entonces, cuando están en un tool, las etiquetas correlativas cumplen esta condición. En particular, dos nodos consecutivos cumplen, de hecho, lo cumplen también, porque la diferencia va a dar 1. De hecho, fíjate que aquí el correlativo entre este y este, ¿ya? Este con este no vale, porque esta es la partida, en el fondo están partiendo de este. Porque este es el primer correlativo, este es 1. Entonces, entre este y este, la diferencia de etiquetas es 1. Si tú te fijas acá, si esto y esto están unidos en un tool, este XBC, que sería este acá, vale 1, por lo tanto te queda N. Y ese N se cancela con S. Entonces, que te da que la diferencia, en este caso es menos 1, pero depende en qué sentido vaya. ¿Ya? Quiere decir que uno va antes que el otro o que el otro va después que el primero. ¿Ya? Pero es solo un tema de, ¿cómo se llama esto? De ordenamiento, nada más que eso. Pero cumple con la propiedad de los números correlativos, la diferencia de dos correlativos, entre dos correlativos consecutivos. ¿Ya? Esa es como la explicación más conceptual. ¿Ya? Eso es lo que hay detrás. Ahora, lo bueno de todo esto es que, como te comentaba al inicio, permite escribir menos restricciones. Ahora, para efectos de los ejemplos que incluí acá, eso no se va a notar tanto porque el n todavía es chiquitito. En este caso hay 4, en el otro hay 3. Pero vamos a hacer el cálculo para n mayores. ¿Ya?
Entonces, dijimos que si I y J están en el tool, solo para dejar escrito lo que acabo de decir, si están en el tool de mínima distancia, entonces son correlativos, ¿no es cierto? Entonces veamos qué va a pasar. Eso quiere decir que x sub ij igual 1. Si x sub ij igual 1, entonces lo de arriba nos va a quedar mu sub i menos mu sub j más n menor o igual que n menos 1. Eso se cancela, ¿ya? Y si paso este hacia acá y este otro hacia acá, va a quedar que mu j va a ser mayor o igual que mu sub i más 1. Entonces, ahí se aprecia la condición de correlatividad, en el fondo, ¿ya? Porque lo que está diciendo es que mu j es igual al anterior más 1, ¿ya? Es decir, un correlativo, ¿ya? Eso es lo que está pasando. Planteemos ahora, otro tema, antes de dos asteriscos, antes de plantear las restricciones. Un subtool no va a cumplir esa condición, ¿ya? Un subtool no va a cumplir la condición. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos ABCD, ABCD, 1, 2, 3, 4, ya, tenemos 4 nodos. Entonces, va a quedar, supongamos que tenemos AB, un subtool. Supongamos que tenemos ese subtool, ¿no es cierto? Entonces, si escribimos las condiciones, va a quedar mu sub A menos mu sub B más 4 por X AB, ¿ya? Esto es, dijimos, menor o igual que 4 menos 1, que es 3, ¿no es cierto? Y la otra condición, hacia el otro lado, va a quedar mu sub B menos mu sub A más 4 por X BA ahora, y eso menor o igual que 3, ¿ya? Entonces, como están en un subtool, quiere decir que eso está conectado y esto está conectado, por lo tanto, estas dos valen 1, ¿ya? Entonces, si sumamos estas dos inecuaciones, si las sumamos, eso con eso se cancela y esto con esto se cancela. Y acá, este vale 1 porque están conectados, porque es un subtool, y este también está conectado, este BA, que es este de acá, también está conectado, por lo tanto también vale 1. Entonces, si sumamos ambas inecuaciones, va a quedar 8 en este lado, menor o igual que 6. Entonces, se produce una contradicción. Esto no, algo que es falso. Entonces, un subtool ahí, en el fondo, va a eliminar esas inecuaciones porque producen una contradicción. 8 no es menor o igual que 6. Entonces, va a eliminar ese subtool. Eso es lo que va a hacer, en el fondo, esta restricción. Cuando veas subtool, y fíjate que, ¿por qué subtool? Porque acá pusimos 4. Y este es un subtool de 2. Está considerando solo 2 nodos. Dentro de un contexto en que queremos encontrar un tool de 4. De 4 nodos. Entonces, cualquier subtool, de hecho, se podría aplicar también para un subtool de 3. Y también se va a producir una contradicción de este tipo. Entonces, al producirse esa contradicción, el modelo los elimina. Porque no cumplen con esta propiedad del correlativo que vimos arriba, de los correlativos, ¿ya? Planteemos ahora todas las inecuaciones para el caso
del problema, o sea, en este caso, que son 4 nodos, ¿ya? Entonces, planteando las restricciones del ejemplo. Entonces, en este caso, yo lo cambié, le puse A, B, C, D. Entonces sería mu I menos mu J más N por X sub I J. Y eso era menor o igual que N menos 1. ¿Ya? Y eso, para todo J, en este caso, vamos a llamar A al primer nodo. Y para todo I distinto de J. ¿Ya? Entonces, no podemos tomar el A y no podemos tomar ningún nodo, no podemos tomar ningún nodo respecto a sí mismo, ¿ya? Entonces, es de la siguiente forma, teníamos A, B, C y D. Entonces, lo que está diciendo es que tenemos que plantear esto para todo J que no sea este, es decir, este no lo vamos a considerar, y sí para todos los otros, ¿ya? Pero no vamos a considerar, solo vamos a considerar este con este y ese con ese, no este consigo mismo. Luego el siguiente sería ese con ese y este con ese, ¿ya? Y este también con este y ese con ese, y tampoco este consigo mismo, ¿ya? Eso es. Entonces partamos por B, nos va a quedar. Entonces, mu B menos mu C más, en este caso, sus 4 nodos, 4 por X BC menor o igual que 3. ¿Ya? Esa sería la primera restricción. La segunda, ahora B con D. Mu D menos mu D más 4X BD menor o igual que 3. ¿Ya? Entonces ahí ya barrimos esa. Ahora vamos a C. Sería mu C menos mu B más 4 por X CB menor o igual que 3. Luego, C con B, C con D ahora. Mu C menos mu D más 4 por XCD menor o igual que 3. Finalmente, vamos a ver. Entonces sería mu D menos mu B más 4X de B menor o igual que 3. Y mu D menos mu D menos mu C más 4X de C menor o igual que 3. ¿Ya? Entonces ahí estarían las 6 restricciones. Entonces, si te fijas, por cada nodo se construyen aquí hay n-1 restricciones, porque claro, hay una restricción con este y con este, pero no con este. ¿Ya? No, perdón, n-2 restricciones. ¿Ya? n-2 restricciones. ¿Y cuántos nodos son en total? Son n-1. Entonces, se están produciendo número de restricciones n-1 por n-2. Es decir, como hay que dejar uno fijo o uno fuera, que es el nodo de inicio, en realidad hay n-1 nodos. ¿Ya? Y para cada uno de los nodos se están estableciendo n-2 restricciones. ¿Ya?
Bueno, esto es del orden de n cuadrado. Entonces se están escribiendo n cuadrado restricción. Del orden de n cuadrado. En comparación con el otro caso en que se están escribiendo el orden de 2 a la n. ¿Ya? Entonces, comparemos esto. Entonces, comparación de número de restricciones entre ambos métodos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el de conexión de subtool, ¿ya? Y este era planos de corte el otro. Entonces aquí, y acá pongamos el n. Entonces aquí era 2 elevado a n menos 1, y aquí era n menos 1 por n menos 2. ¿Ya? Entonces, si el n vale 3, aquí nos va a quedar 2 elevado a 2 menos 1, y aquí nos va a quedar 2 por 1. ¿Ya? Esto va a ser 4, 2 elevado a 4 menos 1, esto va a ser 3, y esto va a ser 2. ¿Ya? Si el n vale 4, aquí va a quedar 2 elevado a 3 menos 1, es decir, 8 menos 1, 7, y aquí va a quedar 4 menos 1, 3, por 4 menos 2, 2. Entonces aquí va a ser 6. ¿Ya? Aquí ya empieza a ser mayor el de conexión de subtools, pero marginalmente, porque es solo una adicional. ¿Ya? Sin embargo, cuando el n, el número no empieza a crecer, ahí se empieza a notar. Cuando es 5, acá va a quedar 2 elevado a 4 menos 1. 2 elevado a 4 es 16, menos 1, 15. Y acá va a quedar 4 por 5 menos 2, 3. Aquí son 12. ¿Ya? Ahí ya se empieza a notar la diferencia. Aquí son 3 restricciones adicionales. Vámonos al tiro al 10, por ejemplo. ¿Ya? Cuando es 10, acá va a quedar 2 elevado a 9 menos 1. Y eso va a ser 2 elevado a 9 menos 1 son 511. 511 restricciones. ¿Ya? Y en este caso de acá va a quedar 8, perdón, 9 menos 1 es 9. Ah, ya, pero 9 por 8, 8 por 9. Y estos son 72. Entonces ahí la diferencia es considerable. Por eso la práctica en general se ocupa de plano de corte. Entonces, una vez elegido el método de, en este caso, de eliminación de subtool, entonces se
se escriben, ¿ya? Se escriben de forma extendida las inecuaciones y luego se adicionan al problema, al PPL. ¿Ya? Entonces, aquí aparte donde habíamos dicho no existen subtools, ahí había que incorporar esta restricción. ¿Ya? Vamos a ver ahora formas de resolver el problema del TSP. ¿Ya? Y de nuevo vamos a echar mano a lo que ya vimos al principio, que fue el tema de Ransom Down y variables binarias. Entonces, esto sería 2. Tema 2. Entonces, métodos de solución del TSP. Entonces, primero está planteamiento del PPL, ¿ya? Y la resolución formal a través de algún solver, ¿ya? Y luego están los métodos aproximados. Entonces sería el branch and bound, más el método húngaro, y lo otro serían, estos ya serían aproximados. Este método es exacto en realidad, se encuentra en branch and bound más método húngaro, se encuentra el óptimo, ¿ya? Y lo otro serían las heurísticas. Entonces, en particular, ahora vamos a ver ese, que es un método exacto, ¿ya? Ese, ahí se encuentra el tool de mínima distancia. Esto, en el fondo, el 1 sería resolverlo a través de un método simplex, por ejemplo, ¿no? O modelar un solver, ¿ya? En el 2, la idea es, primero, relajar el problema, es decir, eliminar la restricción de eliminación de subtool y resolver eso utilizando el método húngaro, ¿ya? Porque al eliminar la restricción de subtools, lo que queda, en el fondo, es un problema de asignación. Y el método húngaro permitía resolver el método de asignación, el problema de asignación. Ahora, si la solución es un tool, entonces se encontró el óptimo, ¿ya? Se encontró el tool de misma distancia. Si la solución no es un tool, entonces hay que aplicar branch and bound, ¿ya? Para ir viendo en cada rama si se elimina o no algún arco de ese subtool, cosa que permita u obligue, ¿ya?, al modelo a juntar los subtools y formar finalmente un tool. Ese es como el concepto. Y en las heurísticas, esos son métodos aproximados que permiten que en menor tiempo uno pueda, es un método ordenado, paso a paso, que permite que en menor tiempo
uno encuentra una solución. Sin embargo, la solución no es la óptima, ¿ya? No se encuentra el tool óptimo. O sea, puede encontrarse, pero la probabilidad mayor es que se encuentre una aproximación y no el óptimo. ¿Ya? Y depende de la heurística, depende también de los puntos de partida. Entonces, veamos el 2. Entonces, primero, suponer que el problema está relajado. ¿Ya? Esto es decir, no considerar la restricción de subtools. ¿Ya? Entonces, lo anterior es equivalente al problema de asignación, como habíamos dicho. Entonces, se resuelve usando el método húngaro. Si la solución es un tool, entonces ese es el tool de mínima distancia. ¿Ya? Y con eso estamos. Ahí se encontró la solución. Si no, es decir, aparecen subtools, entonces aplicar bright and long. Entonces veamos un ejemplo. Entonces, ejemplo. Entonces, sea la siguiente matriz de distancia. Entonces, M 10, 30, 12. 13, 20. 30. 21, 29. M7. Y 26, 25. Y M. ¿Ya? Entonces, el método húngaro consistía primero en reducir la matriz, tanto en filas y en columnas, es decir, buscar primero el mínimo por columna y reducir la matriz, y luego buscar el mínimo primero por filas y reducir la matriz, y luego por columnas y reducir la matriz. Esa es la primera subetapa. En esa primera subetapa, verificar, después de esa primera subetapa, verificar si el método
permite asignar, ¿ya? Si permite asignar, entonces esa es la solución. Si no permite asignar, hay que trazar la menor cantidad de líneas, tanto horizontales como verticales, que permitan tapar todos los ceros, ¿ya? Entonces, en este caso, el mínimo va a ser 13 por fila, 13, 10, 5 y 7, ¿ya? Entonces ahora vamos a reducir la margen en la siguiente hoja. Entonces, va a quedar 1, 2, 3 y 4. Entonces va a quedar M, 0, 8 y 13. 0, M, 19 y 10. Luego 25, 15, M y 0. Y luego 5, 23, 0 y M. ¿Ya? Ahora deberíamos reducir por columnas. Entonces aquí va a quedar el mínimo 0. 0, 0 y 0. ¿Ya? Entonces quedó esa misma matriz. Terminada esta primera etapa, deberíamos preguntarnos si es factible asignar. Y de hecho, acá es factible asignar S, acá es factible asignar S, acá es factible asignar S, y aquí es factible asignar S. Por lo tanto, se encontró una solución. Sin embargo, esa solución, fíjense, es 1, 2, y luego del 2 va al 1. Es decir, tenemos x1, 2 es igual a x2, 1, y eso es igual a 1. Esa es la asignación que se encontró. Y luego, este de acá, se asignó x3, 4 igual a x4, 3. Y eso es 1. Acuérdense que donde están los ceros es la asignación. O sea, ahí va un 1 en realidad, porque eso se va a asignar. Entonces, estos son dos subtours en el fondo. Es el tour 1, 2, y del 2 al 1, 3 y 4, del 3 al 4 y del 4 al 3. Entonces, el método en esta primera etapa no encontró un tour, sino que dos subtours. Ahora, por lo tanto, lo que corresponde es aplicar branch and bound a alguno de esos subtours. Lo que se sugiere, y por una cuestión de eficiencia, es intentar por el tour más corto, por el subtour más corto. En este caso, ambos subtours son iguales, son de dos nodos. Si fueran uno de 3 y otro de 2, la sugerencia es ir por el de 2, ¿ya? Por el más corto. Ahora, da lo mismo, porque lo que va a intentar hacer esto es que va a cortar uno de estos. Primero vamos a proceder a cortar en un lado y vamos a ver qué pasa. Si al cortar uno de estos arcos se regrupa todo en un tour o no. Puede que se regrupe todo en un tour y por lo tanto ese sería un candidato a hacer el tour de mínima distancia. Sin embargo, faltaría ahora analizar qué pasa si se corta el otro arco, ¿ya? Y cómo se rearma todo. Se podría rearmar en subtour nuevamente o podría rearmarse como un tour, ¿ya? Si se rearma como un tour, ese también podría ser un potencial candidato. Y ahí habría que comparar si cuando cortamos este o cuando cortamos este se produjo el tour de mínima distancia. En este caso en particular, el 1, 2, el 1, 2 aquí es 13, la distancia, y el 2, 1 es 10. 3, 4 es 5 y 4, 3 es 7.
Por lo tanto, la función objetivo aquí, o la mínima distancia, es d igual 13 más 10 de esto de acá y 5 más 7. Entonces, eso nos va a dar 23, 28, 35. ¿Ya? Entonces, la función objetivo en esta primera pasada, cuando supusimos que relajamos el problema, la función objetivo es 35 y la solución son esos dos subtupos. Entonces, armando el árbol ahora del branching bound, sería 35 la función objetivo y la solución sería x12 igual a x21 y x34 igual a x43, ¿no es cierto? Cortemos estos nodos de acá, estos arcos de acá, entonces sería suponer primero que x12 es igual a 0 y después suponer que x21 es igual a 0. ¿Ya? Y ver qué pasa. Aquí llegamos acá. ¿Ya? Procedamos primero con x12. Entonces, si x12 es igual a 0, entonces la matriz va a quedar de la siguiente forma. M acá, para romper este arco 1, 2, ¿ya? O sea, un costo tan grande que el modelo no va a considerar este arco, ¿ya? 21, 26, 29, 20, 30, 20, M5, luego 12, 37 y M. ¿Ya? Entonces, ahora nuevamente meto un número. Calculamos el mínimo para reducir por filas. Primero el mínimo por fila, entonces aquí nos va a dar 21, 21, 10, 5 y 7. ¿Ya? Con eso nos va a quedar 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 4. Entonces aquí nos va a quedar MM, ¿ya? 0 y 5. Luego nos va a quedar 0, M, 19 y 10. Y luego nos va a quedar, acá nos va a quedar 25, 15, M, 0. Y finalmente 5, 23, 0 y N. Reducimos ahora por columna. Entonces aquí 0, aquí es 15, 0 y 0. Entonces acá nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Este nos quedó igual. Este nos va a quedar MM, 0 y 8. Y este de acá nos va a quedar igual, 0, 19, M, 0. Y el siguiente igual, 5, 10, 0, M. Luego de esta primera etapa, habría que ver si es factible, asignar, ¿ya? Y pareciera que aquí no es factible, porque de hecho podríamos asignar ese, y después, aquí, si asignamos este,
después ya no podríamos asignar este acá, porque este no tiene otra alternativa, y este tampoco, entonces están compitiendo. No es posible asignar. Entonces habría que trazar ahora la menor cantidad de líneas horizontales y verticales con tal de tapar todos los ceros. Entonces una alternativa sería esa, esa y esa. Luego de eso, calcular el mínimo de los que no están tapados. ¿Ya? En este caso, el mínimo de los que no están tapados sería el 5. ¿Ya? No están tapados. S. ¿Ya? El mínimo sería el 5. Y habría que restárselo a todos los que no están tapados. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y los que están sobre línea no les pasa nada, quedan igual M0. Y los que están en intersección de líneas se les suma el mínimo. Entonces este quedaría 30, este quedaría igual 5. Este queda igual, el 0 queda igual, el 8 quedaría 3, la columna 3 ahora quedaría igual a los que están en la línea, el m queda igual, el 0 queda igual, y el 5, ahí aparece un 0, el 10 se transforma en 5, el 0 se mantiene y el m queda igual. Entonces, parece que ahora es factible asignar, porque aquí solo se podría asignar ahí. Acá solo se podría asignar acá, pero también podría ser aquí. ¿Ya? Aquí este tiene alternativa, y este también. ¿Ya? Entonces uno podría, por ejemplo, asignar acá, y ya no puede asignar ahí, y por lo tanto libera este. Podría ser asignado ese ahí. ¿Ya? Si asigno ese ahí, si asigno este aquí, ya no puedo tomar este, y este lo podría tomar acá. ¿Ya? Entonces ahí quedó asignado. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó del 1 al 4, luego del 4 al 3, luego del 3 al 2, luego del 2 al 1. Entonces aquí se armó un tour. La solución va a ser x1, 4 igual a x4, 3 igual a x del 3 al 2, x3, 2 igual x2, 1. Y todo eso vale 1. ¿Ya? Entonces, lo que determinamos acá es que el tour es hay un tour que es 1, 4, 3, 2 y 1. Eso determinamos. Y que la distancia es, aquí hay que ver la matriz original. Y la matriz original es 1, 4, 26, más 4, 3, 7, más 3, 2, 20, más 2, 1, 10. Y eso está dando 63. ¿Ya? Entonces, el árbol del branch and bound nos quedó 35. En x1, 2 igual 0 nos dio 63. Pero aquí había un tour, que era 1, 4, 3, 2 y 1. Y ahora tenemos que analizar el x2, 1. ¿Qué pasa aquí? Porque si aquí encontramos un tour, va a depender de si ese tour es mayor o menor que este, la distancia.
ese va a definir finalmente. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente caso. Si x21 igual a 0, entonces nuestra matriz de instancia nos va a quedar entonces en este caso 2, 1 es 0, entonces tenemos que bloquear el 2, 1, mm 30, 12, 13, m 20, 30, 21, 29, M7 y 26, 20, 5M. Entonces, reducimos por fila, ya, calculamos el mínimo, reducimos por fila la matriz y después por columna. Entonces aquí va a quedar 13, 20, 5 y 7. Con eso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí nos va a quedar M, 0, 8 y 13. Segunda fila, M, 9 y 0. Tercera, 15, no, 25, 15, M y 0. Y última fila, entonces aquí 7, 2, 5, 23, 0 y M. ¿Ya? Tendríamos que ahora reducir por columna. Y aquí nos va a quedar 5, 0, 0 y 0. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, MM 20, 0. El siguiente equipo, 0M 15, 23, 8, 9, M 0. Y 13, 0, 0, M. Habría que ver ahora si es factible asignar, pero al parecer no, porque aquí solo podría asignarse ese, y por lo tanto ese ya no podría ocuparse, y aquí se podría asignar este. ¿Ya? Sin embargo, estos dos compiten, ¿ya? Y no podría asignarse. Entonces, hay que trazar las líneas horizontales y verticales. Entonces va a quedar esa y esa. El mínimo aquí de los no tapados es 8. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, el mínimo se lo resta a todos los no tapados. M, 12, 0, 0, M, 15, y aquí en el que está cruzado se le suma. ¿Ya? Es decir, va a quedar 23 más 8, 31. ¿Ya? El siguiente, ya aquí habría que restarlo, entonces aquí aparece un 0,
1, m, y el otro queda igual. Y acá queda igual. Entonces va a quedar 13, 0, 0 y m. En este caso, habría que ahora analizar si es factible asignar. Entonces se podría asignar S y ya no ocupar este. Ah, pero de nuevo ocurre acá este problema. Estos de acá no pueden asignarse. Entonces, nuevamente, eliminar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. Entonces, podríamos eliminar ahí, ahí y ahí. Con eso, el mínimo de los no tapados sería 1. Ya, con eso quedaría entonces 1, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Entonces, a los no tapados se les resta 1. Entonces aquí va a quedar m, 11 y este queda igual, 0. Bueno, de acá queda 0, 0 y a este queda 14. Estos de acá van a quedar m, 0, se le resta y ese queda igual 0, 0 y este queda m. Estos de acá abajo quedan 31 y 0 y estos de acá quedan 14 y m. Y ahora aquí habría que ver si se puede asignar. Entonces este sigue manteniéndose ahí. Luego este no compite, por lo tanto habría que asignar este ahí. Ya, y aquí habría que tomar una decisión. Ya no puedo asignarlo ahí, no puedo asignarlo acá, no queda más que asignarlo ahí. Y este otro ya no queda otra que asignarlo ahí. Ahí sí. Entonces veamos si esto es un tour. Va a quedar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Queda un tour entonces. Entonces queda x 1, 2 es igual a x 2, 3 es igual a x 3, 4 y esto es igual a x 4, 1. Entonces quedó el tour 1, 2, 3, 4 y 1. ¿Ya? Y con eso la distancia total es 1, 2, es 13, más 2, 3, que es 20, más 3, 4, que es 5, perdón, esta es 29, 5, más 4, 1, que es 12. Y eso da 59. Entonces, este es menor que el anterior. De hecho, completando acá, aquí nos dio 59. ¿Ya? Y el tour es 1, 2, 3, 4 y 1. Entonces, este sería el tour de mínima distancia. Ahí estaría la solución, ocupando el método húngaro combinado con Breitenbach. Ese es la solución óptima, de hecho. Eso sería por esta vez.